Hoy, 3 de diciembre del año 2022, en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Cada 3 de diciembre, pues se conmemora este día. La fecha fue declarada en el año 1992 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Muchos países reconocen esta declaración y han firmado como es nuestro país. La pregunta es, ¿qué avances hay? Lo único de avances que tenemos es que de esta convención es la Ley General de la Persona con Discapacidad 29973, aunque todavía falta perfeccionarla, tiene muchos vacíos. Y por último, el año pasado se ha sacado la Política Nacional Multisectorial al 2030, que esperamos que con esta política nacional multisectorial que ha salido el año pasado, que los nuevos gobernantes, es decir, el gobierno regional, el gobernador y los señores alcaldes, pongan en práctica estas políticas nacionales. Es muy necesario, porque si damos una mirada, encontramos que esta población con discapacidad es la más vulnerable, la más olvidada, la más discriminada y hasta invisibilizada. Y las mujeres son las más aún siendo discriminadas e invisibilizadas. De la niñez ni hablar, porque no tenemos un muy buen servicio en tema de educación, salud y otros que son transversales para la persona con discapacidad. Necesidades como tan igual lo tiene otra persona que no tiene discapacidad. Pero antes de continuar con mi programación, quiero darle gracias a Dios y voy a elevar una oración al Santísimo. Gracias, Dios, por mi vida, por la vida de mi familia y seres queridos, por mi hogar, que es mi refugio, por los alimentos que pones en nuestra mesa y por todas las bendiciones que has concedido y que hoy me permiten estar vivo y con ganas de salir adelante. En este Día Internacional de la Persona con Discapacidad, pues tengo en línea a un gran amigo que lo conocí en Lima cuando trabajaba en el gobierno regional del Callao. Este amigo pues se llama Enrique Sánchez Muñoz, a quien lo tengo en línea. ¿Y por qué lo tengo en línea? Porque esperamos que junto con Enrique, que se ha presentado una propuesta, porque nosotros las personas con discapacidad no alteramos el orden público, sino somos contribuidores de soluciones a nuestros problemas. Somos parte de la solución de nuestros problemas. Y Enrique es un padre que tiene un hijo con discapacidad. Entonces, la familia se une a encontrar soluciones, pero muchas veces tampoco somos escuchados, pese a que la convención así lo establece, que somos partes de encontrar soluciones viables para un bienestar y una mejor calidad de vida para la persona con discapacidad. Pues con Enrique se ha presentado una propuesta a la Universidad Nacional de Tumbes, al señor doctor José de la Rosa Cruz Martínez, que es el rector. Este documento tiene ingresado el 14 de noviembre, vía virtual, porque como ustedes comprenderán ya no hay nada personal, como se le llama, perdón, sino es virtual. Ingresó con el expediente 2944
del 2022. Hoy con Enrique vamos a hablar para encontrar que la universidad sea también un pilar fundamental en el desarrollo del ser humano, del desarrollo humano, y entre ellos estamos hablando de la persona con discapacidad. Enrique, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Felipe Chapiliquén. Un gusto de estar en tu programa que se transmite por las ondas allá en Tumbes, en esa fronteriza ciudad que fue piloto en materia de Tumbes accesible, en materia de inclusión, a propósito de la experiencia ecuatoriana. Un saludo para ti y para todos tus oyentes, y gracias por la presentación que has hecho respecto de mi persona, y sobre todo lo fundamental, ¿no?, que nosotros somos parte de la solución y que debemos, de acuerdo a la convención, y no solo a ello, sino de acuerdo a las reglas democráticas, inclusivas y participativas, participar en todo aquello que nos favorezca y en propiciar propuestas para que las autoridades puedan hacer las suyas y ponerlas en práctica. Y de la misma manera, un saludo por el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Discapacidad, cuántas cosas se dicen en tu nombre. Nosotros vamos a procurar, a partir de ahora en adelante, y sobre la base del trabajo realizado, hacer algo por este inmenso colectivo social que tiene ya más de 3,5 millones de personas en nuestro querido Perú. Así que adelante para las preguntas y para el comentario que desarrollemos, mi estimado Felipe. Bien, Enrique, como nuestro programa es un programa que busca mejorar la parte cultural de la sociedad, a concientizar y a la vez de concientizarlo, ser parte, como estamos diciendo, de la solución de nuestros problemas. A la universidad, al señor rector de la universidad, se le ha presentado una propuesta, y la propuesta es la siguiente: el derecho medicina, investigación científica en neurogenética y biológica, químico y molecular, elaboración de proyectos, formación en terapia, rehabilitación, apoyo en salud mental. Quiero que, para ilustrar al pueblo de Tumbes, al Perú y a nivel internacional, cómo vienen estas propuestas que se ha presentado a la universidad, para que tengan mayor ilustración y se conozca que la universidad también es parte de la solución de nuestros problemas. Mira, Enrique, antes de darte, para que comiences a fundamentar cada una de ellas, el nivel de facultad del Departamento de Derecho que tiene la universidad aquí en Tumbes. Mire, a mí me da mucho gusto porque también pertenezco al FODIN, que es el Foro Internacional, el Foro de Discapacidad Internacional, FODIN. Y he tenido, ahí tenemos pues, estamos con los países de Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, Honduras, México. Todos ellos son integrantes de este FODIN. Y bueno, tengo se puede decir que ser parte de esa institución, representando al Perú. Y en Argentina, la representante de Argentina dice que ya en su país hay abogados especialmente especializados en derecho de discapacidad, que son los que se dedican justamente a tratar de hacer de que las autoridades y que el Ministerio Público o el Poder Judicial tenga intervenciones sobre esta situación, para que no exista la impunidad que existe en nuestro país, que atropellan y vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Sobre esto, Enrique, es importante que en nuestro país, y que sea pues nuestra Universidad de Tumbes la que lleve como piloto o como estructura orgánica de una universidad en el derecho, en la facultad del Departamento de Derecho, en el derecho genético, en el derecho bioética, en el derecho biotecnología, en el derecho inclusivo y en el derecho médico. Enrique, si tú pudieras, por favor,
decir por qué se ha presentado esta propuesta, empezando por el Departamento de Derecho, lo que acabo de mencionar. Bien, Felipe, muchas gracias, como te digo, por la presentación. Y hay que reconocer algo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo te conozco hace, por así decirlo, 15 años, quizá ya más, quizá ya menos, pero ya es un buen tiempo, y hablábamos sobre aquello que significaba justamente la investigación científica, la prevención, la investigación en neurogenética y biología molecular, alguna situación que de repente era novedosa para ti, pero que yo ya la venía manejando porque yo tengo, como tú lo has dicho, un hijo con discapacidad originada por una mutación genética, por una alteración genética, o sea, ya viene desde los genes, desde la generación de mi hijo. Y obviamente eso implica diagnóstico precoz y especializado. Para hablar en concreto, hay que conocer el origen de la enfermedad para poderla tratar, para poder establecer la terapia, para poder ver de repente alguna cura. Y eso, que fue mi preocupación inicial, la transmitía a aquellos amigos que, como tú, participaban en diferentes instancias del gobierno, como lo eras tú en el gobierno regional del Callao, y era algo novedoso. Sin embargo, cuando tú fuiste y ya radicaste nuevamente en Tumbes y comenzaron a ver el tema de Tumbes accesible sobre la experiencia ecuatoriana a raíz del señor Lenín Moreno Garcés, que en esa época era vicepresidente, porque el presidente era Rafael Correa, y comenzaron a hacer todo el tema de lo que era accesibilidad, inclusión, prevención, todo aquello que se manejó en el Ecuador y que fue un ejemplo para el Perú y que se quiso replicar iniciando como el proyecto piloto Tumbes Accesible. Y ahí tú me manifestabas, Enrique, todo aquello de lo cual hablábamos es algo que se está pretendiendo hacer, que lamentablemente las autoridades del gobierno de los anteriores y de mucho antes no se han preocupado. Y yo quiero, para tu amable audiencia, dos cosas puntuales, porque tú te has referido al tema de lo que significa la universidad, que se involucre, que Tumbes sea por así decirlo, el primer gobierno regional donde la universidad da cátedra sobre eso y se da inicio a una formación en derecho inclusivo, en derecho genético, en la medicina genética, etcétera, y el tema de lo que significa hacer obra en este país. Y yo te digo, quiero iniciar con una frase que yo la leí, que fue de un presidente que tuvimos, Augusto Bernardino Leguía Salcedo, y dice así: los peruanos estamos educados más para los éxitos fáciles del escenario que para los triunfos difíciles de la vida. Nos gusta derrochar palabras y no prodigar esfuerzos. De ahí esa incurable resistencia que hay para renovar las cosas y resolver los problemas. Yo pertenezco a la escuela de los hombres que no viven en la vana contemplación del pasado. Julio Cetello, en el año 1928, escribió, mira, hace ya casi 100 años, escribió que la academia, entiéndase la universidad, es el centro del saber científico, de la investigación científica. Por lo tanto, es la universidad el faro y guía que debe iluminar todo el conocimiento a raíz de la sociedad, a raíz del Estado, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros, tú y yo, hemos presentado esa propuesta a la Universidad de Tumbes para que sus autoridades, en virtud de esa formación académica que deben brindar a los alumnos, pensando en las futuras generaciones, pensando en el desarrollo de la sociedad, pensando en todo lo que significa el saber científico en los diferentes campos de la vida, puedan hacer de los tumbesinos hombres de bien, hombres investigadores, abogados, médicos, etcétera. Y entonces, en esa línea, hemos procurado proponer la propuesta. A nivel del derecho, que es tu preocupación, y tú has citado a esa conferencista argentina que dice que ya en Argentina hay médicos especializados. Eso es lo que queremos para nuestro país. Abogados que ya de aquí a 10 años, donde ya todo el tema de la contaminación, todo el tema de los accidentes, todo el tema de la genética va a generar discapacitados, pero esos discapacitados son por responsabilidad de otros, de repente,
obviamente los que causan el accidente de tránsito, obviamente los que nos contaminan, obviamente toda aquella persona que de una u otra manera fabrica algo que lo perjudica a uno y lo vuelve discapacitado mental, discapacitado físico, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una rama del derecho específicamente orientada a atender ese tipo de situaciones, las indemnizaciones por los accidentes de tránsito, las indemnizaciones por la invalidez causada por algún tipo de mutación genética producida por consumir medicamentos, por consumir alimentos transgénicos. Eso es lo que debe ser prioridad fundamental de la universidad, crear esos nuevos médicos, esos nuevos especialistas en derecho, es decir, bioética, derecho inclusivo, derecho genético, responsabilidad, derecho en inclusión social. Esas nuevas carreras que podrían propiciarse, podrían formarse, deben hacerse desde ya. Y quiero darle un anuncio a tu audiencia, a tu vecina y a los que nos escuchan a nivel nacional o internacional. Hemos propuesto que ya se creen las fiscalías especializadas en temas de inclusión social. Se ha bajado, colócate bien por favor, Enrique, porque se ha bajado el volumen. Sí, no hay problema. Ya. Lo que quiero decirte es de que hemos propiciado que se proponga la creación de las fiscalías especializadas en temas de derecho de inclusión social y los juzgados especializados en derecho de inclusión social, justamente para ya crear desde el Estado todo el mecanismo de defensa jurídica para poder generar el respeto, el pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, defender sus derechos y en su caso exigir las reparaciones, sanciones, multas y condenas que correspondan en virtud del incumplimiento de la normativa y en virtud de los perjuicios que causen terceros o el propio Estado a las personas con discapacidad. Y eso va en tono con lo que tú habías manifestado de esa conferencista argentina. Pero no solo ello, nosotros estamos proponiendo, ya para entrar al tema de fondo de lo que es toda la propuesta, que también a nivel de la Universidad Nacional de Tumbes, las facultades de medicina puedan generar todo un tema vinculado con la medicina genética. ¿Para qué? Para hacer todo un procedimiento nuevo en temas de investigación en neurogenética y biología químico-molecular, el diagnóstico especializado precoz preventivo de enfermedades discapacitantes cuyo origen sea una alteración genética, un cambio genético, que haya todo un tema vinculado justamente con la prevención y procurar el tratamiento, la terapia y la rehabilitación, y en su caso, como tiene que ser, esperamos, la cura de las enfermedades raras, huérfanas o poco comunes que afectan a importantes sector de la población. Eso va en tono con la mística, con la vocación, con el objetivo de toda universidad, de generar saber, de mejorar el conocimiento y de propiciar una mejor calidad y condición de vida de las personas. Esa es en parte la propuesta. Ya, Enrique, mira, Enrique, escúchame. Hay cosas que verdaderamente son muy importantes en la propuesta que se ha presentado a la universidad. Al menos, como tú bien lo dices, es una cosa totalmente distinta y nueva que se está proponiendo para que nuestro país se desarrolle en el derecho del desarrollo humano, en el derecho de los derechos universales que tenemos las personas y todas las personas, especialmente las personas con discapacidad, que son las más vulnerables. En el nivel de escuela, de facultad, estoy viendo, en la medicina y ciencias de la salud, nos hemos encontrado que esta propuesta viene a raíz de que cuando vino el COVID-19, ¿no?, el SARS-CoV-2 y toda la coronavirus y sus variantes, hemos encontrado que existe una precaria infraestructura hospitalaria, falta de equipamiento, falta de logística, falta de enseñanza y conocimiento y la falta de profesionales especialistas en médicos. ¿Y para eso qué se propone? Se propone unas nuevas especialidades que sean de ingeniería genética, neurogenética, biológica, química molecular, nanotecnología, nanotecnología, ya, biotecnología,
De verdad que terminologías que muy poco las conozco. Genómica. El estudio del genoma humano. Ya, correcto. Terapia genética y medicina aplicada en la unidad de cuidados intensivos. Por favor, Enrique, me gustaría que sigas ilustrando a nuestra población y sobre todo, de repente, al rector, que si muy bien de repente lo conoce, fortalecer más sus capacidades para que sepa el señor rector de qué se trata y por qué estamos proponiendo todo esto. Por favor, Enrique. Yo estaba pensando en hacer el tema de la conversación sobre la base de lo que es el lenguaje entendible para nuestra población que nos escucha. Correcto. Imagínate, como tú ya muy sutilmente estás diciendo, si a veces nuestras autoridades no cuentan con el conocimiento y la capacidad siendo miembros de la academia, imagínate que seremos nosotros que somos el pueblo. Pero obviamente es importante lo que tú señalas, porque hay que generarle el interés, como quien dice, hay que darle la carnecita para que ellos puedan digerir y entender que lo que estamos proponiendo, que es innovador, es necesario. Entonces, todo el tema de la ingeniería genética, de la nanotecnología, de la biotecnología, del estudio de la genómica o el genoma humano, están orientados a eso que se llama la investigación en neurogenética y biología químico-molecular, que es justamente analizar desde la génesis, por así decirlo, si queremos emplear un término bíblico, el génesis es el origen de todas las cosas. La génesis en términos de genética es el origen de nuestra vida. Y en los genes está toda la carga de información de enfermedades, virtudes, todo lo que significa, pues, no, el color de los ojos, el cabello, en fin, pero también las enfermedades. Entonces la ingeniería genética lo que busca es analizar los genes y determinar si existe la posibilidad de que una persona pueda procrear hijos que puedan tener o no una discapacidad, o si la persona que está sufriendo una enfermedad, se analizan los genes y se verifica si es una enfermedad hereditaria, que la ha heredado de su familia, de sus padres, o es una enfermedad espontánea, que surge en el mismo momento de la creación, de la unión del espermatozoide con el óvulo. Y a partir de ahí establecer en qué falló esa cadena genética, esa secuencia genómica, que esos son más detalles más científicos, más técnicos, más académicos, y a partir de ahí reparar mediante una terapia génica justamente ese defecto, esa falla en la secuencia genómica. Entonces, uniendo la ingeniería genética, nosotros analizamos el gen, determinamos en qué se falló y aplicamos la terapia génica, que no es otra cosa, en algunos casos, que es muy muy complicado. Ahí tiene que ver la nanotecnología, porque es el cabello pues es un ogro comparado con lo que podría analizarse a nivel de la nanotecnología, de tan pequeño y tan infinito es el tema de la pequeñez de un gen. Entonces esa terapia génica lo que va a permitir es colocar un gen artificial que permita a partir de ahí reparar ese gen dañado y obviamente mejorar la secuencia genómica y reparar en algo el daño que se ha producido como consecuencia del defecto. Pero el genoma humano, que es todo un conjunto de investigación vinculada al gen, tiene que ver con el tema de lo que es la genómica. Es decir, la genómica se va a encargar de hacer todo un desarrollo macro integral del estudio del genoma humano, ya no en términos de lo que es el defecto o el tema de lo que es la virtud, sino integrado. Eso que es importante desarrollarlo, como te digo, a través de la ingeniería genética, a través de la terapia génica, a través del estudio del genoma humano, de la biotecnología, de la nanotecnología, es todo el interés que debe tener la universidad, cualquiera que ésta sea, pero en el caso del proyecto presentado en la Universidad Nacional de Tumbes, tiene que generarse sobre la base de esa vocación de investigación que debe tener todo científico, esa vocación que tiene que tener todo maestro, pero sobre todo esa decisión política, ejecutiva, administrativa de las autoridades de poner en práctica la instauración de ese tipo de carreras, de ese tipo de actividades dentro de lo que es la Facultad de Derecho,
y a través de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Pero todo Definitivamente. eso no... Dime. Sí, disculpa, Enrique, definitivamente que lo que tú estás diciendo, lo que estás expresando, pues, ¿para qué asumen responsabilidades las personas como autoridades? Tenemos que, si tienen esa vocación de asumir responsabilidades por las capacidades que tienen, pues tienen que hacerlo para generar desarrollo y bienestar a la población y también comenzar a salir de este subdesarrollo que ya es necesario que salgamos, que cada día estamos más en atraso más bien. Entonces tenemos que buscar soluciones de esta manera. Y para parte que te quiero decir como anécdota, lo que tú acabas de manifestar, quiere decir porque tú has dicho así, has manifestado sobre lo de Tumbes Accesible. Acá se hizo un estudio biopsicosocial y yo investigando, viendo cómo se hacía el estudio biopsicosocial, pues no había nada de genético, no había nada, y a nosotros nos hacían creer que era altamente científico ese estudio. No tenía nada de científico, porque no se ha hecho ninguna prueba molecular, ni genética, ni de nada. Mira, Felipe. Y discúlpame, Enrique, ¿y sabes qué? Dime. ¿Y sabes qué, Enrique? Todavía en el Ecuador, para hacer el estudio biopsicosocial en el Ecuador, estuvieron 2 años médicos cubanos y venezolanos. Y aquí en nuestro país vinieron de un día para otro los médicos a hacer el estudio biopsicosocial de una sociedad de rehabilitación que nunca había hecho este tipo de estudios. Y mira, no me estoy quejando, estoy diciendo la realidad. Y por eso es que nosotros levantamos nuestra voz, porque no nos engañen, porque tienen que hacer las cosas con mucha responsabilidad, se asumen funciones de esta naturaleza. Sí, dime, Enrique, porque de aquí ya nos vamos a los mensajes comerciales, dime. No hay problema, yo te digo en concreto. El tema es, como te dije, a propósito de la frase de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, ¿no? Nos gusta derrochar palabras y no prodigar esfuerzos, de ahí es incurable no resistencia que hay para renovar las cosas y resolver los problemas. Pero en concreto, un llamado de atención a las autoridades: tomen el toro por las astas, decídanse hacer lo que obligatoriamente están obligados a hacer, que es mejorar la investigación científica. Eso del estudio biopsicosocial es una frase cliché, como te hablan de las políticas multisectoriales al desarrollo en discapacidad al 2030. Eso de políticas multisectoriales no va a dar resultados si es que no le generas una responsabilidad a la autoridad. Cuando yo iba hace 10 años a las diversas entidades, si yo me iba al Ministerio de Trabajo me decían, no, eso es competencia de salud. Me iba al Ministerio de Salud, no, eso es competencia de CONAIE. Me iba al CONAIE, no, eso es competencia de tal. O sea, siempre te peloteaban. Y a partir de lo que es política multisectorial, lo único que están diciendo, sí, puede irse usted al Ministerio de Trabajo, luego sí puede irse al Ministerio de Salud, luego sí puede irse al CONAIE, pero no te solucionan nada. Ese decreto supremo al cual te has aludido es el decreto supremo 007-2021-MIN, publicado el 5 de junio del 2021. Saludo a la bandera. Lo que queremos es que a partir de tu programa, a partir de los otros programas en los cuales tú puedas desarrollar comunicación social, información crítica, denuncia, protesta y reclamo, se genere esa voluntad de servicio, esa vocación de servicio, esa mística de hacer las obras que el pueblo necesita. Tú hablabas de la carencia en infraestructura, hablabas de la carencia de médicos, hablabas de todo lo que son los técnicos especializados. Pues hay que formarlos desde la academia. El gobierno regional puede participar en convenio con las universidades y propiciar los medios económicos. Hay el canon petrolero, hay el canon minero, hay tanto dinero que se puede invertir en ciencia y tecnología. Las empresas también pueden participar y gozar de los beneficios tributarios que le brinda ello. El COVID nos ha mostrado la carencia en infraestructura, la carencia en médicos y todo el déficit de la atención primaria en salud. Desde tu programa Tumbes Inclusivo, desde los programas futuros que tú puedas desarrollar, hay que hacer esa lucha, hay que hacer esa crítica y esa exigencia a las autoridades, tanto las políticas como las universitarias, comprar equipos en ciencia y tecnología, laboratorios de ADN, de análisis genético, para prevenir las enfermedades.
Eso es importante, y sobre todo formación, capacitación de profesionales, no solo en la medicina, sino también en el derecho. Y como te dije, ya se propuso la creación de las fiscalías especializadas en inclusión social y de los juzgados especializados en inclusión social, para que puedan vislumbrar a futuro la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy día un saludo, reitero, en este Día Internacional de la Persona con Discapacidad, Felipe. Bien, nos vamos pues a unos pequeños mensajes comerciales y regresamos pues con Enrique Sánchez Muñoz. Adelante.